gusto saludarlos nuevamente desde este programa, conversando con la Cámara del Pacífico, porque los negocios no se detienen y nosotros tampoco, dice el dicho que ha pasado hace unos minutos ahí en esta presentación previa a la entrevista que tenemos el día de hoy. Y efectivamente, ¿no? Porque los negocios no se detienen, nosotros continuamos trabajando para todos ustedes, todas nuestras empresas afiliadas, todas las empresas que participan con nosotros en una y otra actividad, siempre desde la Cámara de Comercio del Pacífico, tratando de estar cada vez más cerca, tratando de dar lo mejor de nosotros y de todo el equipo, tratando de hacer posible que los negocios puedan acercarse y que las empresas puedan, como siempre lo repetimos, puedan ver que en medio de todo este mar de incertidumbre del cual ya estamos saliendo poco a poco, hay siempre oportunidades, ¿no? Hay siempre negocios, hay siempre aliados, partners, a los cuales recurrir y con los cuales mirar una serie de oportunidades para el desarrollo de nuestros negocios, ¿no? Este programa, Conversando con la Cámara del Pacífico, está casi a punto de cumplir su primer año. Ya estamos aprendiendo a caminar, ya hemos dejado de gatear y estamos aprendiendo ya a caminar. Y como siempre, jueves tras jueves, tenemos un invitado especial para conversar sobre diversos temas de coyuntura, de desarrollo empresarial, algunos temas vinculados a aspectos específicos de determinados sectores que pretenden generar este espacio de reflexión y de análisis, siempre a favor de las empresas que participan con nosotros en todas las diversas actividades que desarrollamos semana tras semana. Solo para recordarles que estamos a punto de desarrollar nuestra tercera misión comercial virtual. Esto realmente ha cambiado la forma, pues, de hacer negocios, ¿no? Porque los llevamos de viaje, hacemos toda la labor de exploración, les presentamos a los posibles socios, aliados, partners en los países de su interés. Y todo lo podemos hacer desde nuestro escritorio, utilizando estas herramientas tecnológicas que nos han demostrado que nos acercan, que permite que los negocios continúen, y nosotros desde la Cámara siempre echando nuestro granito de arena para que esas oportunidades puedan florecer. Así que no se olviden, anótenlo. Ahora al final les haré ahí un pequeño recordatorio y nosotros, como siempre, al trabajo absoluto para ustedes. Todo este trabajo lo realizamos para ustedes, nuestras empresas afiliadas y las empresas que participan con nosotros. El día de hoy tenemos un conversando interesantísimo. Tenemos como invitado a Juan Carlos Matius Salazar. Él es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, con posgrado en Negocios Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Él es candidato a PhD en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Johannes Kepler en Linz, Austria. Él tiene experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, ha ocupado diversos puestos como viceministro de MIPE, Industria, del Ministerio de la Producción, director ejecutivo de Prompex, director de exportaciones de Promperú y director nacional de comercio exterior en Mincetur. A nivel privado ha sido director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, gerente comercial de exportaciones de Química Suiza, gerente comercial de Agroindustrias Galagro, subgerente de exportaciones de EXCO, y actualmente se desempeña como VP Business Development en HEP Iger Education Partners en el Perú. Juan Carlos, un gusto saludarte y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación y por permitirme unos minutos para compartir con ustedes algunas ideas importantes. Te agradezco porque sé lo complicado de tu tiempo. Nosotros desde la Cámara, todo el equipo te agradece que te hayas dado este espacio para conversar sobre nosotros, además, sobre un tema muy importante que es todo lo relacionado a las perspectivas económicas de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo está el escenario, sobre todo ahora que estamos comenzando a salir? Cuéntanos un poco, Juan Carlos, ¿cómo visualizas tú en este momento el estado de desarrollo económico a nivel de Latinoamérica? Bien, me voy a parar, digamos, en un PPT
un poco para guiar la presentación, si me permiten ahí compartir. Claro. Y básicamente adelantando un poco, si me permiten, porque creo que por el momento no puedo. A ver, Jennifer, creo que nos ayudas. Sí, para poder, solamente que me sea la posibilidad de compartir y lo manejo desde acá. Pero de hecho, después del shock tan fuerte que se ha sentido en 2020 en toda América Latina, donde Perú y Venezuela fueron los países que más cayeron, primero Venezuela con cerca de 25%, Perú con casi 12% de recesión, tenemos un efecto rebote. Afortunadamente, el 2021 de todas maneras, una noticia positiva dentro de todo es que en las recesiones anteriores que ha tenido no solamente América Latina, sino el mundo en general, y particularmente el caso de Perú, es que han sido recesiones que se reactivaban a lo largo de 2 años y medio. En este caso, estamos teniendo una recuperación casi inmediata. O sea, al año siguiente del shock de la pandemia que ha sido el 2020, vamos a tener números positivos hacia el año 2021, ¿no? Entonces, para centrar un poco las ideas, si te parece, Jorge, me guío un poco para ir ilustrando los conceptos en este PPT y vamos intercambiando ideas en el momento que tú lo consideres o intercambiando ideas con el público también, ¿no? Claro que entonces, sí. Bajo este título, digamos, me voy a enfocar principalmente en el caso peruano, pero vamos a ver que muchas de las cosas que estamos planteando tienen que ver con el comportamiento de América Latina como un todo, ¿no? Y lo que quiero es, más allá de la presentación, que te agradezco que ya has hecho de mí hace unos minutos, lo que quiero es compartir con ustedes básicamente 5 ideas fuerza sobre las cuales me voy a referir en los siguientes minutos. Un poco lo que está pasando en el mundo en forma general, dándole énfasis al tema de las megatendencias, los grandes cambios que están alterando el escenario para el desarrollo de negocios en todo el planeta. Luego aterrizar un poco al escenario de América Latina y bajar al escenario Perú para entender cómo nos encontró la pandemia, cómo nos golpeó y cómo se viene el horizonte de corto y mediano plazo. Y a partir de eso, identificar cuáles son los retos grandes que encara el Estado, más aún en países como el nuestro, y no solamente el nuestro, en América Latina, que cómo se tiene que reinventar, y los felicito ahí, lo que mencionabas en la presentación, Jorge, de las misiones comerciales virtuales y todo este esfuerzo de contacto empresa a empresa, más allá de la posibilidad de tener el contacto presencial, y la Cámara cumple un rol fundamental ahí, ¿no? Y finalmente, algunos desafíos para el ciudadano a pie, cómo nos hackea una coyuntura de ese tipo y cómo nos hace mirar inclusive algunos patrones de comportamiento de manera diferente hacia adelante, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, entramos primero de lo general hacia el otro punto que mencionamos. En el entorno global, creo que una primera reflexión es esta que quería rescatar de este personaje que probablemente ustedes hayan escuchado, un TED de 3 minutos que ha presentado en distintos espacios. Él es Rick Elias, es uno de los sobrevivientes del avión que aterrizó hace 10 años de manera forzada en el río Hudson en Nueva York. Él cuenta la anécdota. Él estaba en el vuelo comercial y de pronto, cuando estaban cerca de aterrizar en el aeropuerto de Kennedy en Nueva York, siente un ruido extraño, ¿no? Y le llama a la aeromoza y le pregunta qué pasó, y la aeromoza, con cara un poco de preocupación, pero tratando de mantener la tranquilidad, le dijo: hemos perdido un motor, pero no se preocupe, estos aviones tienen un par de motores y ya estamos a puertas de aterrizar, no se preocupe, ¿no? Se sentó, se acomodó un poquito y al ratito siente un impacto similar, un ruido igual de raro, y antes de que siquiera le pregunte a la aeromoza qué había pasado, el piloto dijo: prepárense para el impacto, ¿no? Entonces él entendió que se iba a morir, se iban a estrellar, y pasa por su vida 3 reflexiones. No les voy a hablar las 3 para que vean el TED de Rick Elias, que hice las 3 cosas que aprendí antes de que mi avión se iba a estrellar, así se llama el TED, ¿no? Y una es esta, digamos, aprendió
que todo cambia en un instante y a partir de eso tiene una filosofía de vida distinta porque no posterga las cosas y toma las decisiones ya. O sea, en algún momento dice de manera hasta irónica, ya no tengo vinos buenos en mi casa porque los tomo sin esperar un motivo particular para celebrar, ¿no? Claro, no significa que eso exactamente hagamos, pero sí les digo, llamo eso a reflexión porque la pandemia también nos choca de una manera en que lo veamos como persona, lo veamos como empresa, como familia, ha generado cambios importantes y cambios que creo que nadie hubiera imaginado hasta el 2019, ¿no? Y cambios que pueden significar modificación de patrones de consumo a futuro, ¿no? Y que puede explicar muchas de las cosas que ya estamos sintiendo. Para empezar, esto de tener una comunicación virtual cuando en términos normales de repente hubiera sido algún evento presencial, ¿no? De hecho, las megatendencias se refieren a estos enormes, grandes cambios que se están dando a escala global y que son súper importantes. Pensemos en corporaciones que han sido líderes en su rubro, que no aceptaron o no entendieron o no digirieron lo que significaba el impacto de una megatendencia y desaparecieron del mercado. Caso típico, Kodak, ¿no? Que era un referente del mundo de la fotografía, subestimó explícitamente el CEO de la corporación y terminan desapareciendo del mercado, ¿no? Hasta el día de hoy, incluso algunos centros fotográficos mantienen el color naranja y rojo que han sido el distintivo de Kodak, y Kodak era el nombre más asociado al tema de la fotografía, y desaparecieron. En pocos meses salen del mercado una empresa que era líder a nivel mundial. Lo propio con una corporación como Blockbuster, que no solamente en Estados Unidos, sino incluso acá en el Perú tuvo 5 o 6 locales, y era la líder absoluta en el tema de distribución de videos, y se los comió Netflix, la piratería, las regulaciones no controladas en muchos países y tal, y desapareció en cuestión de menos de un año después de haber tenido el liderazgo absoluto. En contrapeso a eso, tienes empresas que entienden las megatendencias y se reinventan y se recrean al respecto, tipo IBM, donde 30 años atrás alguien que trabajaba en la IBM seguramente era un pata muy capo en la parte de venta de hardware, de computadoras. Si alguien trabajaba en la IBM hace 10 años, seguramente era un capo en software. Y hoy día ni lo uno ni lo otro. IBM es un partner tecnológico para las empresas que quieren una transformación digital profunda y crecer al amparo de esa filosofía nueva, ¿no? Entonces, todos estos grandes cambios significan impactos súper importantes y han generado reacciones importantes en toda América Latina. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas empresas de la región, una de ellas, por poner un ejemplo de acá de Perú, la empresa de Samuel Glaser de Sierra Rey, que, bueno, Samuel falleció hace unos 4 años aproximadamente, pero ya en esa época, antes de su fallecimiento, él importaba robots y cada robot desplazaba a 7 operarios de antes. ¿Eso qué significa? Un jaque a los sistemas de formación técnica tipo Senati, Texupa acá en el Perú, o lo equivalente en cada uno de nuestros países. Es decir, o cambias la malla y cambias el enfoque y el portafolio de docentes y los contenidos para formar ese técnico de tal manera que pueda coexistir ese operario con el robot, o simplemente acepta que la robótica va a significar mayor desempleo, mayor subempleo, ¿no? Y lo propio podríamos comentar con respecto a la genómica, que está generando transformaciones alucinantes, que explica por qué hoy día salen al mercado sandías, melones cuadrados, por un aprovechamiento de espacios. Básicamente, cuando tú exportas un perecible fresco, hay un 12% de espacio no utilizado y hay transformaciones genéticas, los GMOs, organismos genéticamente modificados, para que esa sandía salga cuadrada o rectangular, sin pepas, con mayor acidez, con menos grosor de cáscara o como fuera. O sea, puedes alterar el comportamiento de frutas, de las formas incluso de frutas, hortalizas, de animales. O sea, se puede hacer que un pato nazca con una pata adicional, una extremidad. Y lo propio pasará pronto con seres humanos. En un foro que hicimos en alguna oportunidad acá, invitamos a Juan Enríquez Cabot, es un capo mexicano que reside en Nueva York y que escribió un libro que se llama When the Future Catches You, cuando el futuro te alcanza, ¿no? Y él mostraba mucho estos cambios que luego los extrapolaba a los seres humanos. Y él decía, así como nosotros de chicos perdemos la dentadura y de manera natural
crece una dentadura nueva. De la misma manera, si mañana tiene la desgracia que tu hijo pierde un brazo en un accidente, va a poder darse la instrucción al cuerpo humano que desarrolle un nuevo brazo. Y eso no es futurología, son cambios que arrancaron hace rato y que más bien la preocupación es de otro orden. O sea, la genómica está trayendo controversias sobre si es ético o no. O sea, yo podría hacer que mi hijo nazca con ciertas características, de repente totalmente distintas a mí, ¿no? Más alto, no sé, ojos verdes, qué sé yo. Y la discusión es si éticamente es lo correcto o no, ya no tanto si se puede o no se puede. Entonces, todos estos cambios significan transformaciones súper importantes y hay que tenerlas en claro porque dentro de ellas viene, por ejemplo, el tema de la propia revolución tecnológica, ¿no? Y en el caso de la revolución tecnológica, claramente la pandemia ha sido un acelerador, ¿no? O sea, lo que se iba a producir probablemente en el lapso de 5 años o 4 años se ha producido en 1, ¿no? Y hay muchos cambios que creo que son temporales y se regresarán a los patrones de antes, pero algunos que han venido a quedarse. El propio mundo de la educación, imaginémonos acá, tenemos en el Perú, como en varios países de América Latina, entes reguladores de la educación que ponían topes, lo tiene Ecuador, lo tiene Perú, de topes de virtualidad, ¿no? Y ahora, producto de la pandemia, lo han permitido que sea 100% virtual. Y eso permite una educación más inclusiva, obviamente hay que regular que el estándar de calidad sea el correcto, pero te cambia todo. Si yo vivía en Bucaramanga y quería estudiar en Sao Paulo o en México, y significaba mandar o mandar a mi hijo para que estudie allá, y significaba la manutención, la estadía, más el fee, etcétera, etcétera, versus ahora que lo puedo hacer acá en mi casa, y puede llevar el mismo programa incluso a un costo probablemente menor, digo probablemente porque a veces puede ser más caro y justificadamente más caro, es un cambio importante, ¿no? Y que puede hacer ese reto de la educación que tenemos en toda América Latina, gracias a la virtualidad, se pueda ir mejorando de manera significativa, ¿no? Entonces, de hecho, cuando miramos esta megatendencias, miramos, por ejemplo, el tema de las megaciudades, o sea, un Bogotá está cerca de llegar a los 10 millones de habitantes, Lima ya tiene 11, bueno, DF ni qué decir y tal, y son ciudades donde los patrones de consumo van cambiando producto de eso, ¿no? Es decir, yo vivo, por ejemplo, en Lima, en el Sol de la Molina, y si quisiera irme a Barranco, que es otro distrito, en condiciones normales de prepandemia, y salgo a las 6:30 de la mañana, me puedo demorar fácil 2 horas, ¿no? Y de regreso, si quiero regresar a las 6:30 de la tarde, fácil 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Es como si todos los días de mi vida me fuera pues a Panamá, no sé, o sea, es tiempo muerto, y muerto de verdad, porque no estamos en otras sociedades donde puedes ir pues en un transporte público con tu computadora. Acá eso no es posible por obvias razones, ¿no? Desaparece tu computadora a los 5 minutos. Entonces, hay mucho cambio de patrón de consumo por eso. Los minimarkets dentro de los grifos terminan sustituyendo la compra en el supermercado, porque si estoy en una hora pico y en un supermercado significa un vueltón, demorarme en cuadrar, hacer la cola en el supermercado y tal, 50 minutos para comprar las cositas, hoy día lo compro en el grifo, en la ruta a mi casa, y me demoro 5 minutos. Me cuesta 20% más, pero esos 20% más vale menos que lo que invertiría en 50 minutos de mi tiempo regalado, ¿no? Entonces, hay mucho cambio. El impacto de la publicidad radial más fuerte que la publicidad televisiva para ejecutivos, porque el ejecutivo poco ve televisión en forma regular y mucho está conectado de repente a la radio para estar informado de las noticias importantes. Entonces, hay cambios súper importantes que se dan. Acá estoy hablando de muchas de las megatendencias, la participación cada vez creciente de la mujer en el mercado laboral, el envejecimiento de la población. Y miren, en este punto la revolución tecnológica, no solamente la relevancia del cambio, sino la velocidad con la que ese cambio se produce. Ahí los he puesto por categorías de rubros similares, digamos. Miren la primera, para no entrar en el detalle de cada cual. BMW con Uber, ¿no? BMW, una empresa que todos conocemos, que tiene más de 100 años de historia, tiene en el mundo 122,000 empleados y su valor de mercado es 56 billones de dólares, billones americanos, o sea, miles de millones de dólares, ¿no? Es un cuarto del PBI peruano, ¿no? Uber, que lo conocemos más probablemente, tiene solo 11, 12 años de historia, no 100, 11, 12 años de historia. No tiene 122,000 empleados, tiene 7,000 y vale más que BMW, vale 62 billones de dólares. Lo que quiero decirles es que todas las empresas que han crecido con un componente tecnológico en su ADN han crecido a una velocidad
sorprendentemente superior a las de modelo tradicional. Cuando digo sorprendentemente superior, 20 veces más rápido, 25 veces más rápido, ¿no? O sea, súper agresivo, y eso está pasando en todo. La propia pandemia está desarrollando mucho de la economía colaborativa, de los Ubers, de los servicios Rappi, de todo lo que significa acortar tramitología, tiempos, costos, traslados, seguridad, y se vuelven elementos súper importantes, ¿no? Y nuevamente ese cuadro es para revelar la velocidad con la que el cambio se produce. Una llamada telefónica internacional en los 50 era un lujo, ni siquiera tenemos que irnos a los 50, en los 90 yo me iba a Europa y llamaba por teléfono a mi mamá y le decía, viejita, todo bien, un beso, te quiero mucho, chao. Y si pasaba de 30 segundos, la llamada era carísima, hicieron un hotel mucho más cara. Hoy día, si quiero, conecto esa conferencia a mi hermana que vive en Nueva York, mi hija que vive en Barcelona, y están una hora con nosotros y participan, y no le estoy robando plata ni la cámara ni a nadie. Es irrelevante el costo de una llamada telefónica internacional, cosa que era un lujo hace 3 décadas, ¿no? Entonces, pongo esa comparación entre el 50 y el 2006, que cayó 82 veces la comunicación telefónica internacional, porque si pusiera el lugar de 2006, 2021, tendría que decir que ha caído infinito. Pues algo que era caro, hoy día es absolutamente irrelevante. Hoy día me comunico más con mi hija que cuando estaba acá, y cuando estoy saliendo, estoy en el FaceTime y estoy hablando con ella y la veo y converso todo lo que hace en el día sin necesidad de tenerla cara a cara, ¿no? Son cambios importantes, ¿no? Obviamente hay un tema de envejecimiento de la población que genera también rubros de interés, de negocio importantes, ¿no? O sea, cuando uno mira indicadores demográficos va viendo data importante. O sea, acá les muestro el envejecimiento de la población, como podríamos hablar del segmento de peruanos en el exterior, ¿no? O sea, Perú tiene 3.200.000 peruanos afuera. Hay empresas que solamente desarrollan productos y servicios para venderle a esos peruanos. Hay una empresa que hace, aprovechando el boom de la gastronomía peruana, comida peruana enlatada. Ha sacado 2 six-pack, un pack de cerveza, pero en lugar de tener 6 latas de cerveza, cada lata tiene un plato de comida peruana. Rocoto relleno, tal. Y va al mercado de peruanos en el exterior, que son casi 1.200.000 en Estados Unidos, y bueno, Argentina, en Venezuela, en Chile, en España, en Italia, en Japón, y solamente le venden a ese segmento, y es un negocio que ha venido creciendo de manera sostenida a partir de un público identificado por un conocimiento simplemente de data demográfica, ¿no? De hecho, si miramos un poco de manera rápida el impacto del COVID y las expectativas de recuperación, hay una buena señal. Como les digo, en recesiones anteriores, y el año 2020 el mundo ha estado en recesión. Curiosamente, uno de los pocos países que no lo estuvo fue China, que es donde se originó el problema, pero estuvo en recesión. Es decir, recordemos que recesión es lo opuesto a crecimiento. No es lo mismo que desaceleración, sino es decrecer, ¿no? Y la economía decreció. En el caso de Perú, no decrecíamos desde el año 88-89 del primer gobierno de Alan García. Y el nivel de recesión que hemos tenido, que ha sido de cerca de 12%, es similar al que tuvimos en la guerra con Chile en 1880, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte, muy fuerte. En el Perú, lamentablemente, hubo un manejo incorrecto, por decirlo de una manera diplomática, ¿no? Entonces, les digo esto porque hace 100 días, aproximadamente un poquito más, el Fondo Monetario Internacional sacó un reporte que decía que los 2 países que iban a tener una salida más rápida de la pandemia y un crecimiento económico más veloz eran Perú y Chile. Y arguía, número 1, porque teníamos indicadores macro bastante sólidos durante 20, 30 años por lo menos. Y segundo, porque teníamos menor dependencia del petróleo. Dependemos de minerales, pero no del petróleo, que salvo las últimas semanas tuvo una caída, estuvo en los niveles más bajos de los últimos 18 años. Y tercero, porque teníamos mayor cercanía comercial e inversiones con China, que era el país que estaba creciendo a pesar de la pandemia, y eso nos podía arrasar, ¿no? Pero a pesar de eso, Perú fue una de las economías de mayor recesión, y en América Latina fue la segunda, después de
Venezuela, ¿no? Lo que sí veo como bueno, y por eso ponía el cuadro para que compararan con 2021 y 2022, es que el rebote es inmediato. Y lo digo porque cuando comparamos con recesiones anteriores, la recuperación venía el año 2, el año 3. Claro. Acá está viniendo al año siguiente. Entonces es una señal importante, ¿no? Y de hecho, acá también alguna data para mirar el último par de años, justamente para compararlo ya a nivel de país con América Latina, para mirar un poco el comportamiento uno por uno, ¿no? Y lamentablemente, y con un poco de vergüenza, vemos cómo Perú ha sido uno de los más sacudidos. En parte porque no tenía mucho sentido encerrar al país, lo que explicó que en abril tuvimos una recesión de 40%. Nunca he visto en mi vida una recesión de 40%, salvo en abril del año pasado en mi lindo Perú, y de 32.8% en mayo, ¿no? O sea, esas dos caídas, esos 2 meses de caída tan fuerte, hicieron que saliéramos penúltimos en la cola, ¿no? Porque el resto del año caímos más o menos lo mismo que el resto de América Latina, pero esas dos caídas fueron brutales, ¿no? Entonces, los países han estado todos afectados, todos han estado en recesión, pero vemos en todos prácticamente una recuperación inmediata hacia el año 2021. A pesar de lo que está viviendo América Latina, a pesar de lo que estamos viendo en Colombia, a pesar de todas las preocupaciones en el ámbito gubernamental en México, a pesar de lo que claramente está viendo Perú y que se definirá el 6 de junio, ¿no? De hecho, bueno, acá una proyección también para tener un poco la mirada completa de los países que faltaban, ¿no? De hecho, si tratamos de analizar un poco el comportamiento Perú como un referente, y mucho de esto puede tener similitud con varios de nuestros países de América Latina, Perú había venido manteniendo hasta el año 2019 tasas de crecimiento en términos relativos buenas, insuficientes para el Perú, sí, pero buenas. ¿Qué quiero decir? Ha habido un proceso de desaceleración. Años atrás crecíamos en promedio 6%, estuvimos creciendo en el orden de 3, 2.5%. Esa es una desaceleración importante, pero aún así, tasas de crecimiento de las más altas en América Latina, ¿no? Y ojo, esto ha venido acompañado además no solamente de crecimiento, sino de desarrollo económico. Y desarrollo económico es crecimiento con indicadores de bienestar, particularmente reducción de los niveles de pobreza. Si miramos el último reporte de CEPAL, la CEPAL indicaba que hasta antes de la pandemia, Perú y Colombia habían sido los dos países que más redujeron sus niveles de pobreza. En Perú caímos de 50.2% a 20.5%, casi 30 puntos de reducción de la pobreza. Lamentablemente vamos a ver cómo nos golpea el COVID, ¿no? Pero una caída bien importante, lo que significa que el modelo de economía social de mercado tiene un efecto sobre la caída de la pobreza y sobre la generación de empleo. Que hay un montón de cosas por corregir, sin duda, y que en ese modelo de economía social de mercado, la parte social es la mayor preocupación y está en evidencia en lo que estamos viviendo ahora, no solamente en el Perú, sino en América Latina, está claro. Pero el modelo tiene resultados que favorecen a mucha población que antes no tenía trabajo, ¿no? Y ese es un impacto importante. La inflación ha tenido de los niveles más bajos junto con Chile en comparación con el resto de América Latina y un tipo de cambio que se mantuvo relativamente estable y más allá de los vaivenes de estos últimos días, hacia el 2019 un tipo de cambio parejo sin que fuera una mayor preocupación dentro del país, ¿no? El comercio exterior creciendo de manera sostenida al punto que en 2018 fuimos el país con más alta tasa de crecimiento exportador de América, no digo América Latina, sino América como un todo, y el tercero del mundo en tasa de crecimiento exportador, ¿no? Y el comercio exterior ha ido funcionando, tenemos 21 tratados de libre comercio, más del 90% de lo que comercia Perú se hace con países con los que se tiene un TLC. Y en materia de deuda, como pasa con una persona, una familia, una empresa, un país, uno no debería permitir que su deuda supere el 30% de sus ingresos netos. En el caso de Perú, siempre mantuvimos debajo de 26-27% como máximo la deuda, lo cual pinta una situación saludable, cosa que no ha estado pasando en la mayor parte de países de América Latina, ¿no? En ese punto estábamos bien. Y en déficit fiscal manteníamos un déficit de 1.7%, que es bastante bajo en términos comparativos nuevamente, y reservas internacionales de cerca de 70.000 millones de dólares que nos permiten cubrir hasta 18 meses de importación, ¿no? Lo cual evidencia un ahorro importante a nivel de país, ¿no? De hecho,
2021 ahora con la negociación del TLC con la India, explica que el 95% de lo que Perú exporta y 90% de lo que Perú importa se hace con países con los que tenemos un tratado, sea bilateral o sea colectivo, como el caso del que antes se llamó TPP, cambió de nombre cuando se retiró de Estados Unidos, pero igual se avanzó en esa negociación, que es un mega TLC de inicialmente 12 economías, cuando se fue a Estados Unidos quedaron 11 economías, ¿no? Y eso ha permitido un crecimiento en el comercio exterior bastante significativo en los últimos años. ¿Cómo nos impacta el COVID? Para mostrar algunas cifras de detalle de Perú, una crisis combinada, ¿no? Crisis sanitaria, con una fuerte crisis económica y empatada con una crisis con incertidumbre política en la cual todavía estamos inmersos y estaremos las siguientes semanas todavía, ¿no? Lamentablemente, como dije, uno de los 10 países con mayor número de contagios y una de las 5 economías del mundo con mayor recesión, la segunda de América Latina después de Venezuela, ¿no? Y una recesión que solamente se puede asemejar con la que tuvimos en 1880 en la guerra con Chile, ¿no? Entonces, muy fuerte y golpeó los 4 motores de la economía. ¿Cuáles son los 4 motores de la economía? Inversión pública, inversión privada, y ambos se distribuyen 80% privado, 20% pública, y cayeron esas inversiones en conjunto cerca de 28%. El tercer motor es exportaciones, que caímos cerca de 13%, lamentablemente, a pesar de la subida de los precios de los metales y el boom agroexportador, no fue suficiente. Y el consumo interno, que en el Perú pesa 65% del PBI y caímos 8%, ¿no? O sea, los 4 motores estuvieron absolutamente afectados, ¿no? El consumo vino empatado al hecho de que tuvimos casi 3 millones de puestos de trabajo perdidos. Después se fueron recuperando en el segundo semestre y cerramos con 1,5 aproximadamente, pero fue un golpe importante. Y lo menciono porque en la recuperación que vamos a tener, de hecho, desde el 2021, vamos a recuperar muchos de los números perdidos, pero no en el empleo. El empleo, yo diría con fortuna, en el segundo semestre del 2022 regresará a los niveles prepandemia. Ha habido un impacto importante. Y en déficit fiscal, estábamos en 1,7, hemos subido a 9, ahí está la caída del consumo que mencionamos, el comercio exterior relativamente sale, pero con una caída de todas maneras de 13% de exportaciones. Y el ratio de deuda, acuérdense que les dije que una economía debería tratar de mantener su ratio debajo del 30% para mantenerse sano y saludable. En el Perú, primera vez después de toda esa historia republicana donde hemos estado con números en positivo, nos sobreendeudamos en 6 puntos, ¿no? O sea, es más, es 36,5% para ser exactos, ¿no? Y el problema es que esto que habíamos logrado en 15 años, lamentablemente en parte lo hemos perdido, es decir, la pobreza que cayó a 20,5 después de estar en 50,2 ha subido a 30%, y si a ese 30% de pobres monetariamente hablando le sumamos el segmento de los llamados vulnerables, que ganan entre 4 y 10 dólares al día, eso suma 35%. Es decir, entre población pobre y vulnerable tenemos 65% de la población del país, ¿no? O sea, ha sido un golpe fuerte, claramente ha sido un golpe fuerte, ¿no? Ahora, ¿tenemos recuperación rápida para dar una señal positiva? Sí. El Eduardo Mendoza, el ministro de Economía, pero el FMI habla de crecimientos superiores al 10%, ¿no? O sea, no estoy hablando de fuentes peruanas como diciendo Perú la va a hacer porque nosotros decimos que la vamos a hacer. Las fuentes internacionales, CEPAL, FMI hablan de crecimiento sobre el 10%. Hay una recuperación rápida, hay claramente, y eso favorece a toda América Latina, una mejor expectativa de la demanda internacional. O sea, el mundo estuvo en recesión, no solamente América Latina, y por lo tanto, ante la recesión te compran menos, te compran con menos frecuencia y te pagan menos. Esos 3 elementos cambian en el 2021. Recuperación de la demanda, números positivos, crecimiento económico en la región y en las distintas regiones del mundo, y eso viene acompañado de una recuperación progresiva de la inversión pública y privada. En el caso de Perú, la recuperación de la inversión pública en parte ya se viene dando, pero la inversión privada, obviamente, en una incertidumbre política, se aguanta y se seguirá aguantando hasta ver una definición clara de cuál es el horizonte, por lo menos desde los siguientes 5 años en el país. Y lo propio en cada uno de nuestros países, con todas las posiciones que se tienen en cada lado, ¿no? El empleo, como les decía, va a ser un poco más lento, es
mi profesor de política monetaria, Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. Y, y hay en este esfuerzo de inyección del Estado a proyectos importantes de infraestructura, irrigación, de minería, se está generando una recuperación progresiva de ese empleo y del consumo privado, ¿no? Que es algo fundamental en el país. Varios puntos de preocupación, simplemente mencionar algunos. Todavía seguimos en una crisis sanitaria que no se ha corregido, todavía una parte todavía pequeña de la población se ha logrado vacunar, y lo menciono porque no hay posibilidad de una reactivación económica sin tener un control claro sobre la crisis sanitaria del país, ¿no? Evidentemente, las elecciones del 6 de junio son fundamentales y tenemos dos posturas bastante distintas una de la otra y bastante cuestionadas, ambas. Obviamente hay preocupación en el país, hay que votar con cuidado y es un jaque para toda América Latina y particularmente para el Perú, porque claramente el modelo, pienso yo, ha dado resultados positivos, pero claramente hay una parte importante de la población que se siente totalmente ajeno a los beneficios de ese crecimiento. Y eso es insostenible. Tú no puedes tener una sociedad absolutamente polarizada y eso pasa lamentablemente en nuestro lindo Perú, ¿no? Entonces hay un tema donde sea cual fuera el resultado, tiene que haber una señal clara de propuestas con respecto al frente social, ¿no? Lamentablemente, cuando se dan coyunturas de ese tipo, es caldo de cultivo para medidas populistas, donde, por ejemplo, las AFPs, los recursos de pensión de muchas personas, tienen ese debate que tiene la doble cara. Por un lado, uno podría decir, oye, esa es mi plata, es producto de mi trabajo, no es de la AFP, es mío, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, es un fondo para cuando esté en jubilación y lo necesite para subsistir. Muchos de nosotros, todos nosotros seguramente utilizaríamos esa plata de la manera correcta. Matas deuda, buscas algún nivel de inversión, guardas algo para protegerte a futuro. Pero lamentablemente en una sociedad con un nivel educativo bajo, la gente lo orienta hacia consumo inmediatamente y generas un problema futuro tremendo, ¿no? Para algún gobernante que venga más adelante. Entonces hay muchas medidas de carácter populista que se han ido disparando, pero han crecido muchos rubros importantes, la economía colaborativa, la exportación de servicios con componente tecnológico, hay una oportunidad grande en la vinculación del agro con la minería, que en muchos de nuestros países se ven como hasta rivales en las zonas donde se encuentra la minería, y hay algunas experiencias puntuales de cómo la minería articula desarrollo con el agro familiar, y eso es espectacular y lo están haciendo algunas de las grandes mineras acá, y creo que debería ser un foco de atención importante, ¿no? Y pensemos, o sea, el mundo va a estar muy pronto en una crisis alimentaria, pocos países, la mayor parte de ellos en América Latina, y afortunadamente Perú uno de ellos, llamados a ser suministradores de estos alimentos. Perú está en ese rubro, a pesar, por ejemplo, de la pandemia del 2020, crecimos 7% de las exportaciones y veníamos creciendo 16, 18% por año, que es una locura, es un crecimiento súper, súper fuerte en los superfoods, en productos frescos, en frutas, hortalizas, donde estamos teniendo liderazgo a nivel mundial en varios de ellos, ¿no? Y hay toda una revolución humana donde la pandemia también ha hackeado el mercado y ha hecho preocuparse por lograr una alimentación más saludable y una vida más saludable en su conjunto. Y eso genera oportunidades de negocio clarísimos que algunas empresas lo están aprovechando. Desafíos para el Estado, varias cosas importantes. Creo que nos vamos hacia un mundo digital con mucha fuerza y creo que hay un trabajo por lograr esa digitalización de manera acelerada. Una de las razones por las cuales nuestro comercio exterior se ha mantenido relativamente estable a pesar de la caída que de todas maneras hemos tenido, aunque menos que el resto de países de la región, es porque sí ha ido rápido el tema de digitalización en la parte de comercio exterior, que ha permitido que el comercio siga fluyendo, y la educación a la fuerza se ha vuelto digital y muy probablemente las normas se cambien para que eso sea en forma permanente. La telemedicina ha aparecido como una alternativa. A mí me ha sorprendido ver cosas que yo no conocía, operaciones en línea. O sea, no me refiero a diagnóstico, me refiero a una operación en línea de un médico norteamericano operando un chiquillo en Burundi por vía digital, sin viajar, ¿no? Entonces hay un avance importante que pone ese reto, el tema de conectividad, o sea, cómo
pretendemos una educación digital, por mencionar un sector en particular, si no tienes acceso a Internet en buena parte del país, ¿no? Entonces, ahí tenemos un desafío donde los gobiernos pueden generar cambios. Acuérdense lo que hizo Oscar Arias, el que ha sido 2 veces presidente en Costa Rica, en los 80, cuando fue presidente por primera vez, hizo 2 cosas que fueron trascendentales, en los 80, no ahorita. Inglés en todos los colegios, Internet en todos los colegios. Esa fue una apuesta que cambia significativamente el desarrollo que luego ha tenido y que explica por qué vino Intel y tal a Costa Rica sin haber puesto el pie en ningún otro país en América Latina en ese momento, ¿no? Entonces, desafíos, la formalización. Perú, después de Honduras, es el país más informal de América Latina, cerca de 74% de informalidad, que en parte también ha sido un salvavidas porque la gente hace lo que acá se le llama recurseo, ¿no? Busca cómo generarse su ingreso. Pero por otra parte, ¿cómo le puedes pedir a alguien que se encierre 40 días si vive el día a día? Yo también me escaparía esa por la ventana. Si tengo 5 hijos y tengo que alimentarlos y viven de los caramelos y el pan que vendo en la esquina, tengo que escaparme a hacerlo. Entonces, incluso un indicador penoso en el caso de Perú, para los que no lo saben, 51% de la población del Perú no tiene refrigeradora. Solamente mirando la informalidad y este indicador puntual de no tener refrigeradora, hace ilógico el decir que la gente se encierre por 40 días y no puede moverse. Te sales por la ventana, o sea, no tienes posibilidad, ¿no? Y, por supuesto, los grandes desafíos coinciden en muchos países de América Latina, en algunos hay, algunos otros, y en algunos están más avanzados que Perú, claramente, pero estos son, si uno mira el ranking del World Economic Forum, Perú aparece rezagado en estas grandes reformas de segunda generación: salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Y lo subrayo porque cualquier gobierno que está arrancando, como está pasando en muchos de nuestros países, tiene esos retos adelante. Y lo menciono porque las reformas estructurales las haces el año 1, las haces el año 2, no las haces el año 4, el año 5. Entonces, la oportunidad nuevamente la volvemos a tener. Yo siempre pienso en positivo y pienso que puede haber una gran oportunidad de generar grandes cambios, porque lo que pasa es que muchos gobiernos no lo asumen porque eso no te da votos para la siguiente. Esto hace una reforma profunda en educación y el resultado lo vas a tener en la siguiente generación. De acá 7, 8 años van a decir: oye, Jorge fue el ministro de Educación en ese momento y fue el que generó los grandes cambios. No lo van a decir el próximo año. Te van a seguir insultando el próximo año. De acá 7, 8 años van a decir: ¿qué tal cambio? ¿No? Eso es diferente. Y estos cambios significaron ese esfuerzo en su momento, ¿no? Desafío para la empresa, y lo estamos viendo, algunas empresas claramente han cambiado modelo de negocio. Lo hemos visto en empresas pequeñas, medianas, grandes, muchas incorporando fuertes componentes tecnológicos. La digitalización es un tema de rigor, o sea, en casi todos nuestros rubros deberíamos estar pensando cómo el componente tecnológico significa un acelerador de nuestro crecimiento, y como una oportunidad, vuelvo a insistir en este tema, donde estoy viendo cada vez más experiencias de valor entre la articulación de la agricultura familiar y la minería, que pone un canon minero y unas regalías y un royalty importante en la mesa, y que ha sido administrado pésimamente por gobiernos regionales, municipales, locales, y es un tema de conocimiento, digamos, y de formación, donde no creo que baste con que le des la plata a las comunidades, sino cómo te aseguras que lo orientan de la manera correcta. Yo creo más en los fondos concursables, en la articulación con la academia para asegurar que el uso de ese recurso sea el mejor y no simplemente poner la plata en la mesa, ¿no? Y el turismo, que es uno de los sectores claramente más golpeados. Hicimos unos webinars de turismo y les digo, yo estuve con los empresarios hoteleros cuando estamos en plena pandemia, a algunos se les salían las lágrimas en el foro, o sea, estaban cerrando, despidiendo gente, o sea, en números, o sea, nosotros esperábamos en el 2020, si no hubiera habido pandemia, tener 4.400.000 visitantes, y tuvimos 1 millón. 1 millón es el número que tuvimos el año 2000, 20 años atrás, ¿no? Pero ahora aparecen alternativas, el turismo rural, turismo cercanía, de menos contacto, recuperas esos espacios familiares. Yo de chico me acuerdo que iba con mis papás hasta el sur, hasta Chile, cruzar la frontera, o hasta el norte en las otras vacaciones para cruzar hacia Ecuador y tal, y era el viaje familiar esperado. Eso se perdió por completo a lo largo del tiempo, y parte de esos conceptos se han ido recuperando producto de esta coyuntura pandemia. Ya no digo post-pandemia porque todavía no salimos, ¿no? Finalmente, desafío para el ciudadano.
varias cosas importantes. Yo, obviamente, me informo y estoy siguiendo las noticias del mundo, América Latina y Perú, pero tengo mucho cuidado porque creo que te envenenan. Obviamente no hay que creer toda la información que hay en las redes, muchos son fake news y tal. Hay que saber filtrar, así como yo filtro la publicidad, me llega algo debajo de la puerta y pues, lo va al basurero de frente y la publicidad que entra por mi computadora también, pero no las cosas que son relevantes o que tienen información de fondo, pero sí hay que saber filtrar porque es una fuente de estrés la información no filtrada, ¿no? Creo que también deberíamos aprovechar lo que ha significado este tema de valoración de familia. Siempre quejones de que no teníamos espacio, ahora tenemos hasta de repente demasiado espacio. Creo que se han generado divorcios por ahí, pero digamos, hay un espacio para recuperar el valor de la familia. De hecho, mayor posibilidad de tener aprendizajes, educación en línea de cosas como esta, webinars, programas, cursos, maestrías. Hoy día la posibilidad de acceder a programas de capacitación de cualquier parte del planeta está hackeando el sistema educativo de cualquiera de nuestros países, porque o marcas un valor diferencial, le metes casuística local, o te van a ganar pues las ofertas de España o cualquier otro país que se están comiendo América Latina con su oferta virtual, que alguna es muy buena y alguna es bastante mala. Hay un poco de todo, ¿no? Pero hay una oportunidad mayor para el usuario, ¿no? La tecnología en todo, y creo que para el ciudadano a pie también con mucha más fuerza. Y hoy día un poco todo esto ha significado un respeto, una valoración por todo lo que significa equilibrio de vida, ¿no? Salud, nutrición sana, deporte, ¿no? Y me parece importante el tema de empatía porque yo les digo, yo fui viceministro de MIPE Industria en el gobierno de PPK y nos agarró el tema del niño y a mí me quedaron varias lecciones de eso. Número uno, primero que en ese momento se trabajaba para solucionar un problema país, el tema de manera colectiva. Sector público, privado, académico, Cáritas, la iglesia, las fuerzas militares, todos apuntando a atacar el problema del niño. Y eso no es lo que ha pasado acá. El Estado ha pretendido resolver los temas solos. Yo rescato una experiencia simpática que leí de Argentina, donde cuando reventó la pandemia, el presidente de Argentina convocó al alcalde de Buenos Aires, que era el presidente del partido opositor. O sea, lo cual me parece sano. O sea, si juega la selección de Perú con la selección de España, yo soy hincha de un equipo, Alianza Lima, y tú eres hincha universitario, si mete gol en la U o en la Alianza, ¿qué interesa? Metió el gol Perú y nos abrazaremos y brindaremos juntos. O sea, poner el Perú sobre cualquier color político, cualquier orientación religiosa o lo que fuera, es una preocupación nacional. Y eso no se ha mantenido acá. Cuando tuvimos ese tema del niño, a mí al teléfono me llamaba el grupo Romero, alguno de los grupos principales del grupo Grecia, y me decía, Vice, tenemos 2 camiones de 40 pies a la orden, díganos dónde. Obviamente sin ningún costo por medio, y habían puntos de despacho y coordinados para que lleguen a Piura, a Arequipa, donde fuera. Y hoy día yo entiendo que un funcionario público no lo haría con la misma facilidad porque mañana te van a acusar de que has beneficiado a la empresa de alguna manera o que te han pagado por abajo. Entiendo eso, pero sobre eso, para eso pongo sistemas de compliance, controles, auditoría, firma, todo lo que quieras, pero no cierra la posibilidad de trabajar de la mano con los privados y con la iglesia y con todo el mundo para salir de un problema nacional que miren todo lo que nos está costando, ¿no? Y yo vi 2 cosas importantes, o sea, fui a un punto del Lima Norte, por ejemplo, un día era corriente el niño, o sea, la temperatura era 34 grados, con la humedad que tenemos es una locura en Lima, 2 de la tarde, un colón de gente para donar, 2 de la tarde, no habían almorzado, y una señora súper humilde, haciendo cola para regalar media botella de aceite y un rollo de papel higiénico. Te lo juro, a mí me sorprendió porque decía, qué bárbaro, o sea, una mujer pobre, pero sentía que frente a su pobreza había gente que estaba peor, que había perdido todo. Y en contraposición a eso, no contraposición, como complemento, el Jockey Plaza, que es el mejor centro comercial que tenemos, una señora igual, al día siguiente, porque eso era todos los días la chama se volvió la logística de atención al país, llega en una camioneta Cayenne, abre su camioneta y saca una maleta llena de ropa nueva con sellos, shorts, polos, camisetas, zapatillas. Y dijo, eso lo compré para mi familia, para el año.
o sea, lo había traído de viaje, lo había comprado y dijo, pero hay gente que lo necesita más que nosotros. Y lo puso como donación. Igual me llamó la atención, de repente no tanto como lo primero, pero también me impresionó, porque esa señora podría estar en su casa de playa tomando su chilcano con sus amigas y estaba haciendo cola para hacer una donación en un momento en que el país lo necesitaba, ¿no? Entonces, ese tema de la empatía, de entender que hay problemas donde el Perú está primero, el país está primero, la región está primero, Colombia está primero, o cada uno de nuestros países, es súper importante y son lecciones que nos quedan. Y solamente dos palabritas para cerrar. Una, que lo tengo hasta en mi WhatsApp, que es un eslogan, la actitud marca la diferencia. Creo que hasta en coyunturas complicadas como la que vive nuestra región, la actitud es un elemento fundamental. Y yo rescato esa palabra de este señor que algunos de ustedes ubicarán y otros no, los más jóvenes no lo ubicarán. Mark Spitz era el nadador más importante que tuvo Estados Unidos en toda su historia, hasta que apareció el tiburón Phelps hace algunos años. Mark Spitz es un tipo que nació con unas condiciones increíbles para la natación, ¿no? El tipo participa por Estados Unidos en las Olimpiadas de México del 68, 6-8. No se preparó y sin prepararse quedó tercero. Él escribió un libro, debe tener unos 70 y tantos años, escribió un libro y cuenta que lloró por ese momento. En lugar de, lejos de sentirse un crack porque había ganado, había quedado tercero sin haberse siquiera preparado, sintió la impotencia que le hubiera ganado gente con menos talento que él, pero más preparada. O sea, ¿a qué voy? A lo que siempre se dice, el éxito es 3% de inspiración, 97% es sudoración, esfuerzo, perseverancia, empeño, guerra, eso es, ¿no? Y él perdió y decide prepararse para las famosas Olimpiadas de Múnich del 72. Se prepara, participa en esas Olimpiadas y ganó 7 de las 10 medallas de oro. Nadie había hecho eso jamás en Estados Unidos. 7 de las 10 medallas de oro, ¿no? Le ganó a todos los gringos, los alemanes, los rusos, en todos los estilos, hasta en perrito, ¿no? Y llega a Estados Unidos y en el aeropuerto de Kennedy lo reciben como un dios y le pregunta a una periodista qué se siente haber ganado 7 de las 10 preseas de oro, ¿no? Y él respondió eso, ¿no? Así es la vida, a veces uno no logra todo lo que se propone, ¿no? Claro. No, como dirían en Chile, como diría Condorito, exige una explicación. O sea, en lugar de sentirse un ganador, sintió, no la hice, o sea, me faltó, todavía puedo más. Mi bull es 10 de 10. Ese es un ganador. Esa es actitud del ganador, el que no te viene un escenario complicado y pateas el tablero, te quitas. Es al contrario, plantearte, buscar soluciones, prepararte, salir adelante, contribuir al país, como fuera, ¿no? Y la última palabrita sumada a esta actitud es la que nos deja este caballero que seguramente todos conocen, que ha visitado casi todos nuestros países, de Francis Fukuyama. Él escribió un libro que se llama Trust, Confianza, que entre otras cosas habla del mercado empresarial en algunos de los ejemplos de Japón y explica cómo alguien en Japón puede ser un broker de conservas de pescado y facturar 3.000 millones de dólares. Tú miras una empresa acá que factura 3.000 millones de dólares y dice debe tener 10 fábricas con 10.000 empleados, ¿no? Esta es una empresa de brokeraje, una empresa de brokeraje que seguramente tiene 50 empleados con un montón de teléfonos, ¿no? ¿Y cómo una empresa puede facturar eso siendo broker? Porque depende y confía en el productor de la planta que produce las conservas de pescado. Y esa planta confía y depende del armador, del dueño de la embarcación y de los pescadores. O sea, cada uno confía en el otro y por eso funciona. Miremos la experiencia de muchos de nuestros países y particularmente Perú, el agro que está creciendo espectacularmente, en casi todos los casos son empresas integradas verticalmente. O sea, no son empresas que se centran en un eslabón, sino en todos. ¿Por qué? Porque no confían en el resto. Y porque si confías puede caerse tu negocio. Y él, antes de presentar su libro, en el año 97, con eso terminamos, lo presenta en el CADE de Arequipa y se le ocurrió circular una encuesta entre los participantes y hacía preguntas básicas. ¿Confías en tu familia? ¿Confías en tus vecinos? ¿Confías en la policía? ¿Confías en el Estado? Y dijo, antes de presentar el libro, quiero leer el resultado de lo que ustedes han declarado. Dijo, ¿confías en tu familia? 65%, o sea, 35% no confiaba ni en su mamá, ¿no? En tus vecinos, 38%, la gente se miraba. En la policía, la gente se reía. En el Estado, la gente está en el piso, ¿no? Y él comenzó diciendo eso, ¿no? Un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro, ¿no? Y eso es lo más importante que tendríamos que cambiar. Entonces, actitud y confianza, sobre todo en una coyuntura
o lo que viven nuestros países ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, y a toda la audiencia. No, a ti agradecerte por tu tiempo. Yo la verdad es que yo sé que estás con el tiempo además limitado. El programa dura 45 minutos, nos hemos extendido más del tiempo, pero ha sido realmente interesantísimo escucharte. Habrá seguramente otro momento para dialogar un poco más sobre algunos sectores que son importantes. Por ejemplo, el tema este que has hablado de la agrominería, ¿no? Es muy, muy interesante y se están dando ejemplos muy, muy valiosos de cómo se colabora el desarrollo de economías locales, ¿no? El tema del turismo, por ejemplo, algo que nosotros hemos insistido, ¿por qué no se desarrolla el turismo distrital? Es decir, descubre tu distrito, descubre la huaca que tienes a tu lado, la historia de la casona que está a media cuadra de tu casa, que esto puede darle un valor importantísimo y es una forma de reactivar la economía también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y temas también vinculados a esto que has señalado, que es importantísimo, porque no se puede hacer empresa sin tener empatía, sin tener confianza, sin tener humanidad, como nosotros decimos, ¿no? Uno tiene que poner, al momento de construir empresa, uno tiene que primero entender de que tiene personas, ¿no? Y esas personas tienen corazón. Y ese corazón nos llega a poner por delante esa humanidad primero, ¿no? Correcto. Estos son aspectos fundamentales para que las empresas puedan sostenerse y pasar todos estos tiempos complicados que nos está tocando vivir, ¿no? Ese es el gran desafío que tienen los emprendedores. Correcto. Y ahí es a donde tenemos que apoyar, Juan Carlos. Pues bien. Absolutamente de acuerdo, Jorge. Y habrá oportunidad para compartir otros espacios, pero te agradezco mucho la invitación y a Jimena que tuvo la cortesía ahí de comunicarse conmigo para invitarme. Muchísimas gracias. Claro que sí, Juan Carlos. Un abrazo. Te agradezco por tu tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Chao. Muy bien. Yo me quedo aquí para cerrar unos minutos. Bueno, ha sido un conversando interesantísimo, ¿no? Hemos tenido una muestra de cómo es el escenario del Perú, pero realmente yo rescato esto que Juan Carlos ha señalado, la empatía, la confianza, la solidaridad, es algo que nos diferencia y que tenemos que ponerlo al frente, ¿no? Hoy, esta mañana recordaba, hace un año, cuando estábamos entrando a esta etapa de tanta incertidumbre, y nosotros pues a las 8 de la noche salíamos a aplaudir y cuando veíamos pasar a las ambulancias o a los policías aplaudíamos, vibrábamos con esto, ¿no? No perdamos estas emociones, no las coloquemos en el cajón, vivamos con emoción lo que está pasando, ¿no? Ahora con todo este proceso de vacunación que de una u otra forma, bueno, ahora se está dando de manera interesante, dinámica, está llegando la vacuna, se están vacunando a las personas más vulnerables, son cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Esto, es simplemente esto. Acá quiero contarle algunas de las próximas actividades que tendremos en la Cámara de Comercio del Pacífico. El 28 de mayo, un webinar, 7:45 de la mañana, viernes 28 de mayo, sobre liderazgo exponencial. Tendremos como expositora a Marcelo Muñoz desde Chile. Ya saben que las inscripciones son gratuitas. Y nuestra tercera misión comercial, ya tenemos los últimos cupos, del 24 al 28 de mayo. Ustedes pueden inscribirse a través de nuestra página web www.cámaradelcomercio.org cámaradelpacifico.org y registrarse para participar en esta tercera misión comercial que estamos organizando con mucho esmero para todos ustedes. Les quiero agradecer por su tiempo, por este excelente, Juan Carlos, nuevamente nuestro agradecimiento y nos vemos el próximo jueves. Ustedes tienen que seguir cuidándose mucho, lavándose las manos, utilizando la mascarilla, cuidando a sus familias y cuidando a sus colaboradores, que de esa manera estamos cuidando a nuestros países también. Que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.